Mi nombre es Edison Alonso Quintero Ríos. Introducción. El problema a solucionar consta de una investigación realizada en un establecimiento educativo superior para conocer el índice de lectura en los estudiantes de la institución, la Perla, y así conocer concretamente datos exactos para luego tomar cartas en el asunto. Este ejercicio es creado con base a lo visto en la unidad número 1, explícitamente en el tema de conjuntos, y se desarrollará con un conjunto de Venn de 3 conjuntos para hallar los datos que piden. Este se elaborará prácticamente con los datos suministrados, pero se utilizará una fórmula para conocer la intersección de los 3 conjuntos. Primero se conocen los que leen libros de poesía, de fantasía y de literatura universal, además el total de los estudiantes encuestados, ya que son partes de la institución. Y así con esto se busca dar respuesta a los siguientes interrogantes. A. ¿Cuántos estudiantes leen libros de poesía, fantasía y literatura universal? B. ¿Cuántos estudiantes leen exactamente los 3 libros? C. ¿Cuántos estudiantes leen poesía y fantasía pero no leen literatura universal? D. ¿Cuántos estudiantes leen fantasía y literatura universal pero no leen poesía? E. ¿Cuántos estudiantes leen poesía y literatura universal pero no leen fantasía? A continuación se presentará el enunciado del problema con el fin de que se tenga previsión de esto. Se realizó una investigación a una institución de educación superior de 500 estudiantes y se encontró que 329 personas leen libros de poesía, 186 personas leen libros de fantasía, 295 personas leen libros de literatura universal, además 83 personas leen libros de poesía y de fantasía, 217 personas leen libros de fantasía y literatura universal y 69 personas leen libros de literatura universal. En esta primera se coloca, cierto, lo que son los datos poesía, fantasía, literatura universal, pero vacíos. Luego, en el segundo diagrama se ve que ya hay unos datos exactos como el universo total de los estudiantes 500, poesía 329, fantasía 186, literatura universal 295 estudiantes. Luego tenemos que buscar las intersecciones y entonces primero tenemos que tener unos datos concretos. El total de los estudiantes son 500, poesía 329, fantasía 186 estudiantes, literatura universal 295, poesía y fantasía, los que leen estos dos, 83, fantasía y literatura 217, literatura universal y poesía 63. Pero entonces para hallar la intersección de poesía, fantasía y literatura universal vamos a utilizar una pequeña fórmula. Dice así: es el universo que vale 500 menos poesía 329 menos fantasía 186 menos literatura universal 295 más fantasía y literatura universal 217 más poesía y fantasía 83 más literatura universal y poesía 63. Y eso nos debe dar la X, porque los círculos si se suman dan 3 veces X. Se le restan las intersecciones de X y como ya tenemos el universo que es 500, entonces podemos hallar X más fácilmente. Entonces según Wolfram Alpha, este programa, la X es igual a 53. Entonces ya tenemos en este otro diagrama el 53 total. Entonces ya lo que vamos a hacer es hallar los que leen fantasía y literatura universal, conjunción. Entonces tenemos 217, que son los datos que nos dan, menos 53, que es el total, y está a 164 para fantasía y literatura. Para fantasía y poesía, 83 menos 53 da 30. Para literatura universal y poesía, 63 menos 53 y es igual a 10. En este diagrama se puede ver como se hizo en Wolfram Alpha o también se puede hacer en una calculadora base. Ya tenemos unos datos concretos de las intersecciones fantasía y literatura universal: 164 estudiantes, fantasía y poesía 30 estudiantes, literatura universal y poesía 10 estudiantes. Entonces ya en esta simulación del conjunto de B ya está todo puesto. Y entonces para hallar lo que corresponde total, cuántos estudiantes leen de estos 500 leen poesía, fantasía y literatura, se hace lo siguiente: sería una suma y luego una resta. Se suman las intersecciones. Entonces para poesía 164 más 53 más 30 es igual a 247. Se resta 329, que es el total, menos 247 es igual a 82 personas leen poesía. Lo mismo para fantasía, se suman las intersecciones. 10 más 53 más 30 es igual a 93. 186 menos 93 es igual a 93 personas que leen fantasía. Y lo mismo por literatura universal. Las intersecciones: 164, 53 más 30 es igual a 247. 295 es lo que nos dan, menos 227 es igual a 68 personas leen literatura universal. Entonces ya teniendo estos datos podemos dar respuesta a los que nos preguntan. ¿Cuántos estudiantes leen libros de poesía, fantasía y literatura universal? Poesía 82 estudiantes, fantasía 93 estudiantes, literatura universal 68 estudiantes.
B. ¿Cuántos estudiantes leen exactamente los 3 libros? 53 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes leen poesía y fantasía pero no leen literatura universal? 30 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes leen fantasía y literatura universal pero no leen poesía? 10 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes leen poesía y literatura universal pero no leen fantasía? 164. Y si sumamos todo esto de las intersecciones y el total nos da de 500 estudiantes, que es el universo. Como conclusiones, normalmente la gente se pregunta cómo pueden deducir las empresas los resultados de las encuestas, de los productos que venden o de los grupos humanos que comprarían más fácilmente los productos. Y podríamos complicarnos la vida si no se conociera esta herramienta, que es muy fácil de usar. Solo se necesita concentración y los datos, y si no eres muy bueno para las matemáticas, puedes utilizar una calculadora para los resultados y no es nada complicado hacerlos. Además, con esta herramienta se vuelve más fácil conocer cualquier resultado. Los conjuntos de Venn son muy importantes debido a que no solo se utilizan en matemáticas, ya que además son usados en la teoría de conjuntos, temas de interés, lógica de clases y hasta el razonamiento diagramático. También son útiles para diferentes áreas sociales humanas y más específicamente las que contengan temáticas de datos en sociedad o algún otro, por lo cual también es muy fácil de utilizar y muy didáctico para clases con alumnos de diferentes grados. Es de recalcar que la herramienta usada para consultar algunos datos, como lo son de ecuaciones o problemas matemáticos, es muy útil, porque si se necesitaran diagramas también cuenta con ellos. Se llama Wolfram Alpha, que es un buscador online que responde a preguntas y realiza cálculos de manera inmediata. Sus respuestas son detalladas y específicas, los conceptos introducidos en su motor de búsqueda, en donde da proporciones y un listado de documentos de páginas web, como hacen otros tipos de buscadores. Bueno, muchas gracias por su atención.